Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conciencia Tech. En esta ocasión, pues, estarán ausentes David y Franquito por cuestiones laborales, de trabajo, de movilidad. Ustedes saben que siempre hay cuestiones que resolver y a veces no podemos estar todos, pero pues realmente aquí como si estuvieran en conjunto. Vamos a estar trabajando, platicando en este caso con Daniel, que es nuestro invitado el día de hoy y que es uno de nuestros participantes, ¿no?, en la audiencia, que nos ha comentado varias ocasiones sobre los temas que tocamos, que son de utilidad, y la verdad es que quisimos aprovechar justamente esta participación para que ahora sí lo haga directamente y nos pueda compartir sobre un tema muy importante que podemos tratar y trabajar en estas vacaciones, ¿no? Aunque sean vacaciones o que sea días de asueto y que a lo mejor separen actividades en muchos sentidos, pues lo que hablaremos el día de hoy seguramente va a ser algo relevante y prioritario para muchos. Entonces, sin más preámbulos, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, como bien lo comentas, prácticamente me hice el propósito de seguir sus transmisiones en vivo desde que comenzó el año. La serie de temáticas que han abordado me parecen muy relevantes y sí, a través de las conversaciones que hemos tenido, bueno, me comentaste que valdría la pena compartir un poco en esta ocasión de cómo el asunto de los espacios, el contexto en el que habitamos todos los días, pues llega a influir positivo o negativamente en el desarrollo de nuestras actividades, en nuestro estado de ánimo y muchas otras cosas más. Así es, así es. Entonces, pues vamos a aprovechar justamente tu expertise ahí como arquitecto, para este tipo de cuestiones, ¿no? Independientemente de la construcción o no, no se trata Claro. de destruir un espacio en la casa y reconstruir otro, sino que con los recursos que tenemos, pues poder adaptar, acoplar y optimizar nuestros espacios, pues Así para es. mejorar en diferentes sentidos, ¿no? Desde que sea mucho más eficiente el espacio que utilicemos, hasta incluso anímicamente, emocionalmente y todo esto. ¿Cómo ves, Patrick? Totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, mi buen Raúl. Ok, perdón, aquí yo digo Patrick porque estoy acostumbrado, somos muy buenos amigos, Así pero, es. pero sí, desde hace tiempo ahí le comento. Entonces, mira, aquí me gustaría comenzar, perdón si escuchan un ruido, pero justamente es de mi hijo, que está un poco molesto. Ya saben que trabajan sus emociones, ellos no se quedan con nada, entonces, justamente son buenos, son inteligentes emocionales por naturaleza. Pero bueno, oye, Daniel, en este caso, pues hay diferentes aspectos, ¿no?, que tocar que tienen que ver justamente con el orden, con la reorganización. Y, por ejemplo, muchos tienen que ver justamente con un impacto directo en cuestiones psicológicas, ¿no? Por ahí, pues a veces se considera que el desorden es algo negativo, ¿no? Muchas veces, socialmente hablando, y que las personas ordenadas, pues digamos que es algo muy positivo, que son meticulosos, que tienen como muchas cualidades. Sin embargo, pues en ambos lados de la moneda, en un extremo, resulta contraproducente, ¿no? Este, ¿qué piensas de esto, Daniel? Bien, fíjate que es un tema muy interesante. Ya a un año de las medidas de encierro debido a la pandemia, ha resultado en pláticas, ¿no?, casuales, ya sea con familiares o con amigos, que por una u otra razón empiezo a sentirme, independientemente de la acción de estar encerrado y no salir, pues ansioso, con ganas de querer hacer más cosas. Y entre muchas de las cosas para las que nos ha servido el estar presentes en nuestra casa a todas horas del día, en diferentes épocas del año, primero que nada, pues, conocer y recordar que, bueno, tenemos una casa, que en muchos casos estamos muy agradecidos por las oportunidades que hemos tenido y que nos han conducido a tener un hogar. Y por otras, pues, a descubrir y reconocer nuestra casa, conocer, en pocas palabras, nuestra casa, ¿no?
En algunos otros casos, pues resulta que pues no se trata de la casa de nuestros sueños o el castillo que siempre quisimos, sino que empiezan a reconocer una serie de elementos que empiezan a obstaculizarnos el desarrollo de nuestras actividades, el sentirnos a gusto, el sentirnos completamente sincronizados en un buen ambiente con lo que estamos haciendo en el lugar en el que estamos, ¿ok? Pero más allá de eso, vale mucho, mucho la pena respaldar todo esto, ¿no? ¿Por qué yo debería detenerme? ¿Por qué debería tomar en cuenta por qué debería darle tanta importancia al lugar en el que me encuentro, a mi casa, que si es cómoda, que si hace mucho calor, que si hace mucho frío? Bueno, tiene razón de ser. ¿Por qué debería importarme? A lo largo del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, muchas personas se preguntaron esto, investigadores, científicos, se dieron la tarea de revisar en qué forma el ambiente en el que nos encontramos, ya sea ambiente abierto o en mi casa, en qué forma estos espacios influyen en las personas. ¿Influyen en su estado de ánimo? Sí, no. ¿Influyen en las emociones? ¿Influyen en la psicología? Sí, no. Ok. Las conclusiones a las que se llegan o de la forma en la que se parte de todo esto es que el ser humano constantemente va a estar siendo receptor de muchos estímulos, ¿sí? Y para tratar de hacer todo, simplificar toda esta teoría, vamos a resumirlo, más bien vamos a sintetizarlo en nosotros a través de nuestros sentidos percibimos las cosas, percibimos el entorno. Y todos estos estímulos terminan afectándonos a nuestro comportamiento, a nuestro rendimiento, a nuestra forma de entender el mundo. Entonces, sí, el contexto construido natural afecta biológicamente y psicológicamente a las personas. Es una de las conclusiones a las que se llegó. En el podcast se ha hablado en muchas ocasiones que el entorno social moldea la personalidad. Las personas con las que yo me reúno pueden llegar a afectar la forma en la que me relaciono con otras personas, incluso la forma en la que entiendo al mundo, ¿sí? Pero el ambiente en el que yo me encuentro y me desenvuelvo también afecta positiva o negativamente. Entonces, partiendo de este principio, pues valdría la pena detenernos un momento a pensar qué tipo de estímulos son a los que yo me encuentro expuesto constantemente. Sí, y una vez que haga este razonamiento, podré entender entonces la importancia de crear un ambiente que me brinde los estímulos positivos para cumplir las necesidades que yo tenga, ¿no? Sea trabajar, sea tener un espacio para relajarme, sea la necesidad de espacio que se tenga, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es muy importante tomar en cuenta de que tenemos sentidos, nuestros sentidos constantemente están percibiendo estos estímulos y terminan afectándonos. Muy bien, Daniel. Sí, la verdad es que eso es, como tú mencionas, hemos hablado continuamente sobre cómo el entorno tiene influencia en la manera en que percibimos la realidad, ¿no? El significado que le damos. Y también, como tú dices, el entorno en donde nos desenvolvemos en nuestro hogar. Ahora, a veces, como decía hace rato, de repente hay ciertos prejuicios, ¿no? Entre que si el Sí. orden es bueno, el desorden es malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente dicen, es que, no sé, alguien que tiene desorden dice, bueno, es que yo soy creativo y por eso es que tengo desorden, no sé, en mi escritorio, en el Sí. espacio donde me encuentro, pero tú dime, ¿hasta qué piensas, no? ¿Hasta qué punto es cierto esto, no? ¿Qué tanto, por ejemplo, un espacio desordenado puede favorecer la creatividad o, en este caso, un espacio ordenado restringirla? ¿Qué piensas al respecto? Tú que estás en este tema arquitectónico, que tiene que ver, al final de cuentas, con arte, con la construcción, con la Claro. creación. Sí, muy bien. Es un tema bien interesante que es muy transversal. Se puede abordar desde diferentes ámbitos. En el caso de la arquitectura, los parámetros, la forma en la que se desarrolla un proyecto nos invita a buscar otras definiciones de orden, son sinónimos, ¿sí? No necesariamente como tal la palabra orden. Una dos de las palabras más importantes es la coherencia y la cohesión. Coherencia, que todo tenga una razón de ser, que todo tenga una posición estratégica para cumplir una función, y cohesión, que todo se entienda al mismo tiempo, es decir, que no se sienta ningún desbalance, que no se sienta nada fuera de lugar. Son otras formas de llamarle al orden, ¿no? No solamente como tal de un amontonamiento o todo totalmente limpio, ¿sí? Vale mucho la pena cuestionar esta creencia
de ambivalente, ¿no? Casi, casi, de que si soy ordenado, soy de una forma, que si soy desordenado, soy de otra. Desde la parte de la arquitectura nos invita mucho a procurar el orden. Vale la pena ver otras perspectivas, como por ejemplo el área de la ingeniería. Desde una perspectiva de ingeniería, el orden representa una mejora, y de hecho lo platicaron hace poco cuando hablaron al respecto del tema de mejora continua, los beneficios que representa la optimización de procesos, ¿sí? Yo invitaría a las personas que tienen un poquito esta creencia de es mi desorden y yo ubico en dónde están cada una de las cosas, a cuestionarse si existen otras formas de poder crear sistemas, porque al final de cuentas trabajamos con sistemas, ¿sí? Podrían profundizar un poquito más adelante con eso, pero de momento sí valdría la pena que se cuestionen si la forma en la que tengo dispuesto mi área de trabajo, tengo dispuesta mi casa, está cumpliendo realmente con las necesidades específicas que yo tengo, ¿sí? En el momento en el que yo empiezo a encontrar limitaciones de herramientas, de recursos, entonces inevitablemente voy a caer en desesperación, ¿sí? ¿Por qué no? Voy a caer en una sensación de que me falta algo o una sensación de que el espacio no es el adecuado para mis necesidades, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho, primero que nada, con el reconocer que nosotros funcionamos por sistemas, ¿sí? Y te repito, vale mucho la pena que aquellas personas que consideran que es dentro de todo mi desorden, por ejemplo, apelando a la entropía incluso, yo sé dónde están todas las cosas, sí les podría comentar que disciplinas como las ingenierías, en el caso de la ingeniería industrial, la optimización de procesos, dan la razón de que un espacio ordenado, de que un área de trabajo bien establecida, impacta positivamente en el desempeño de una actividad, en el desarrollo de algún objetivo o de cumpliendo una necesidad específica. ¿Sí? Esto, les repito, viéndolo desde un punto de vista incluso de optimización de procesos. Excelente, excelente. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Y qué bueno que David ya está por aquí, que se pudo conectar en este sentido. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues los saludo un ratito porque dejé a mis chicos trabajando un rato en su bloque. Les dije, ahorita regreso y dije, los voy a visitar un rato al programa. Y la verdad, un gusto recibir a Daniel y que estemos hablando de este tipo de temas que creo que a mí ha sido uno de los aspectos que he empezado a trabajar y que creo que he empezado a dominar el desorden que traía yo aquí dentro de la habilitación de mi lugar de trabajo y creo que me ha dado una mayor tranquilidad, ¿no? El espacio ordenado me da mayor tranquilidad, me refleja un estado de conciencia en el cual puedo decir me siento en orden, porque no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa de que empiezo a ver el caos aquí y digo, si hay caos afuera, el caos hay caos dentro de mí. Sí, entonces es como un reflejo de mi entorno, no sé si les pase lo mismo, de mi interior, pues, el exterior. Y yo he batallado un poco con la parte del cableado. Tengo mucho cable ahorita aquí en la zona donde estoy trabajando. Hoy tengo cable del aro de luz, tengo el cable de la cámara que tengo el cable del monitor porque tengo doble monitor, tengo el cable del celular, tengo el cable de la computadora, el cable de la otra computadora, entonces, y el cable de la impresora. Y entonces esos son de las cosas que más me ha costado trabajo ordenar. ¿Cómo darle un espacio específico a todos los cables? A pesar de que están todos doblados y todo, pero sí me genera cierto estrés ver tanto cable. No sé si les pase lo mismo a ustedes eh, en su entorno de trabajo. Pues en mi caso, digo, no tengo tanto cable, pero sí también trabajo con la cuestión de la organización. Algo que la verdad es que sí he ido trabajando, no de golpe, pero que sí me gusta ya como el estilo minimalista, ¿no? O sea, entre menos cosas lleve de equipaje en todos los sentidos, mejor, ¿no? La verdad es que es mucho más práctico, así no pienso tanto en qué me tengo que poner, si tengo que planchar, si tengo que, o sea, desde la ropa hasta otras cuestiones, ¿no? Como que lo básico, pero igual hay cosas que todavía requiero organizar más. No sé, Daniel, a ti cómo lo vives, cómo lo experimentas. Cuando
Bueno, yo tuve mi situación familiar. Me hizo estar al pendiente de mi familia porque 4 de 6 miembros de mi familia fueron infectados por COVID. Entonces tuve que desarrollar todo un sistema para poder atenderlos al mismo tiempo que estuve pues trabajando. Y cuando terminó toda esta serie de tratamientos, pues me di cuenta de que definitivamente la casa estaba toda vuelta, hecha patas para arriba, ¿no? Entonces, fue en el momento en el que me di cuenta de que era la oportunidad para empezar a buscar unas mejores formas de poder desarrollar nuestras actividades. Y la verdad es que sí tuve o sea, por mí mismo no encontré los medios para poder ejercer plenamente mis propios sistemas, mis propias formas de organización. Así que tuve que buscar mucha bibliografía, recomendaciones, y prácticamente una vez que di el primer paso y tomé la decisión, pues cada fin de semana, porque era el momento en el que tenía, sacar 2 o 3 bolsas completas de basura por 3 meses aproximadamente, hizo una diferencia, una diferencia muy grande. Pero ¿saben qué? Ahorita platicando o escuchando los comentarios, sucede que es muy común tener esta especie como de aversión o una primera duda sobre cómo se aborda el tema de la organización o del orden de un espacio, ¿no? A lo mejor ya hice un comentario muy directo hacia el desorden, pero ¿qué se podría decir del orden, no? Vale la pena también cuestionar hasta qué punto el orden y sus reglas, ¿no? Primero que nada, valdría mucho la pena aportar que el orden, a pesar de que suena como algo muy estricto, no, de mi personal punto de vista, indica que no debería ser tan estático, ¿sí? Existen muchas formas de poder representar el orden, y lo comenté hace un momento, ¿no? El orden en general es el desarrollo de una estructura o un sistema que permita, pues, el desarrollar correctamente una actividad, ¿no? Si nosotros vemos ejemplos de órdenes o de estas formas de estructuras en otras disciplinas, como por ejemplo la pintura, podemos ver las pinturas de Jackson Pollock. Ya saben, este pintor que avienta la pintura y empieza a hacer obras de arte, y que a primera vista pareciera que no tiene ningún sentido, y ya una vez que lo vemos con detenimiento nos damos cuenta de que hay unas determinadas estructuras, ¿no? En medio del desorden hay una estructura. O Gustav Klimt, no sé si ubican esta famosa pintura del beso, esta pareja que tiene unas láminas de oro, y que tiene demasiados elementos que parece tan atiborrado que yo no encuentro el momento en el que esto tiene un sentido. Hay una estructura detrás, ¿sí? No quiere decir que tengo que ser cuadrado, tengo que estar viviendo en una caja, tengo que ser todo, terminar el círculo. Yo creo que no va por ahí. Hay que romper ese primer paradigma de que el orden es rajatabla, es inamovible, y de que el concepto de orden es fijo, porque en lugar de empujarnos a aspirar a crear un sistema, pareciera que nos está espantando y nos está diciendo, no, 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 eso no es para mí. Eso definitivamente no va con mi personalidad. Sí, al final de cuentas creo que precisamente no hay que satanizar esto que estás mencionando. Sin embargo, sí creo que se requieren generar ciertos hábitos en ti para de alguna manera eficientar, ¿no? Cosas, porque por ejemplo yo soy de esas personas que dejan las llaves por todos lados, y mi esposa puso una canastita en la sala donde se ponen las llaves. Entonces sería mucho más eficiente para mí agarrar las llaves y siempre que llego ponerlas en ese lugar, pero no, las llevo a poner en cualquier lado. Entonces cuando traigo prisa, que viene y se genera ahí la ley de la causalidad, y que luego muchas veces dicen la ley de la atracción, pues sí, es una ley de atracción al final de cuentas, porque traigo prisa, traigo situaciones que atender y me quiero ir rápidamente, y es en el momento en que se desaparecen las llaves. Sí, precisamente porque yo en mi causa-efecto no soy capaz de condicionar a mi mente a que requiere disciplina para llevar las llaves a ese lugar. Y de ahí ya saber que siempre van a estar en ese lugar. Entonces, como siempre hablamos en este programa, son hábitos. Entonces, no he podido generar ese hábito de hacerlo generalmente, o ya siempre, ¿no? Las llaves van acá.
y sería mucho más fácil de eficiencia en tiempo, me daría tranquilidad a mí, estaría yo muy consciente de las cosas, ¿no? Entonces ahí me demuestro que aún no llego a dominar ese carácter interno para generar esa disciplina. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo ahí, digo, coincido contigo, ¿no? Que requiere una disciplina, pero me llamó mucho la atención lo que decía hace ratito Daniel sobre, o sea, y lo voy a unir a lo que yo vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, Ana Mari tiene su forma de ordenar y yo la mía, ¿no? Y a lo mejor podemos diseñar una forma de hacerlo compatible, porque tal vez su manera de organizar no es donde yo me adapto, ¿no? No es cómoda para mí y ahí me cuesta trabajo o viceversa. Entonces, me gustaría preguntarte, Daniel, por ejemplo, ¿qué tipo de cuestionamientos para rediseñar un espacio a lo mejor serían, digo, cada quien puede hacer los propios, ¿no? Pero algunos ejemplos, ¿qué tipo de cuestionamientos podrían ser útiles para yo diseñar este sistema y un orden adecuado y tropicalizado a lo que yo vivo en mi día a día? Ok, es una excelente pregunta. Yo creo que valdría mucho la pena para invitar a todos, a toda su audiencia a que cuestionara si el espacio en el que se encuentran está realmente respondiendo a sus necesidades o habrá que hacer un cambio. Yo la abordaría con los tres básicos de un proyecto. Son la forma en la que yo sintetizo cuando hablo con mis clientes de cómo se puede abordar un proyecto, ya sea de la escala que ustedes quieran, ¿no? Sea un mueble o sea el desarrollo de un espacio público, ¿no? Número uno, desarrollar un objetivo bien claro. Número dos, establecer un plan de trabajo. Y número tres, definir un presupuesto. Son los tres básicos de cualquier proyecto, ¿sí? El primer, en ese orden de importancia, ¿no? El objetivo es lo más importante. Y la forma en la que se define puede responder a las necesidades personales que se tienen, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Mi objetivo es tener un espacio de trabajo fluido que me permita encontrar todas las herramientas que yo necesito para poder trabajar y desarrollar mis actividades. Por ejemplo, el ejemplo de profesor David, ¿no? A lo mejor un obstáculo es el tema del cableado, ¿no? O puede ser, este es un ejemplo, ¿no? Una toma de decisiones funcional. Yo quiero un espacio donde pueda llegar al final del día y me pueda sentar y pueda relajarme, ¿sí? Un espacio en mi sala, un espacio en mi recámara, definir plenamente cuál es el objetivo que yo quiero para el espacio en particular en el que quiero desarrollar, en el que quiero intervenir, ¿sí? Otra forma de poder tomar la decisión es cómo es que yo quiero vivir ese espacio, cómo quiero sentirme. ¿Cómo se resuelve esta pregunta? Esta pregunta es un poquito más interesante. Para poder responder a esta pregunta, la forma más sintética de poder hacerlo es apelar nuevamente a las percepciones, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de conceptos un poquito atiborrados, les llaman percepción sensorial, que se refiere a cómo es que yo interpreto, yo entiendo el espacio en el que me encuentro a través de mis sentidos. Así de sencillo. 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto, gusto. A lo mejor en el caso del gusto podría ser un poquito, no está un poquito alejado de la intervención de los espacios, pero en todos los demás podemos hacer algo. Y ahora, esta segunda forma de poder entenderlo es bien interesante porque ya me empieza a dar ideas de qué puedo hacer. Vamos a dar unos ejemplos. En el sentido de la vista, bueno, ¿hay algún color en particular que a mí me llame? Bueno, no me gusta usar mucho el tema de la palabra del color, pero un tono en particular que a mí me llame la atención porque representa para mí algo importante, porque responde a mi personalidad. Además de la vista, ¿hay algún tipo de mobiliario que a mí me llame la atención? Una corriente artística, un determinado tipo de elementos, un tipo de iluminación que a mí me llama la atención, llámese velas, llámese forma de iluminación natural, etcétera, ¿no? El sentido por ejemplo, el sentido del tacto. ¿Qué temperatura es la que me gusta? Mi habitación es muy cálida, muy fría. ¿Se puede hacer algo para poder cambiar la temperatura en la que yo me encuentro y no depender de un ventilador o de un calentador? Y así hay muchas otras formas, ¿no? Por ejemplo, platicando hace poco con una persona, me dice, no, pues, ¿y cómo le hacemos para el sentido del gusto? Ah, pues, fíjate que ya hay personas a las que cada vez más les gusta esto de la aromaterapia, los difusores,
¿sí? Ayudan a crear un ambiente, ayudan a crear un entorno, ¿no? Entonces, aporta a estos estímulos a través del olfato que me permiten estar en un estado en particular, en un lugar en especial, flores, un aroma de las flores en especial, ¿no? Entonces, el entender el espacio, cómo quiero sentirme a través de los sentidos, es una forma bien interesante también de crear un objetivo para el espacio en el que quiero hacer una intervención. Excelente, sí, 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 la verdad es que muy interesante. De hecho, aquí Ana Mari me puso estos últimos días un humidificador y ella es mucho justamente de este tipo de herramientas para mejorar el ambiente. Y la verdad es que sí, a mí me gusta, también tiene difusores, pero por ejemplo a mí se me hace, yo soy más sensible del olfato y me pica, ¿no? Por ejemplo, la nariz, pero el humidificador mucho más relajado, sí, mejora el ambiente, la verdad es que sí, sinceramente. Y ella tiene mucho esta cuestión, ¿no? Creo que también la parte, como dices, visual. Por ejemplo, apenas escuchaba un líder ahí de un tema, digo que es indistinto en ese momento, pero que platicaba lo siguiente, dice, yo en mi oficina tenía cuadros de tal y tal, ¿no? A lo mejor que pues, sí están bonitos, pero a mí no me representan más allá de lo estético. Entonces, para su fin, ¿no? De recordarse cosas, digamos como en este sentido pues de su liderazgo, lo que hizo fue poner noticias de periódicos donde él ha salido para recordarse momentos donde ha estado en dificultad. Excelente. Y ha salido adelante, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Yo me lo hago más funcional, como tú dices, para que a mí me inspire. Puede ser que un cuadro me inspire y me ayude mucho, me gusta, me siento cómodo, pero no todos tienen la misma percepción, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es como cada quien debe, como dices, cuestionar y definir su propio estilo, para diseñar el sistema que mejor favorezca, porque al final nuestra vida en general es un sistema y esa es una partecilla, ¿no? De lo que influye. Y existe esta parte que mencionas tú y es muy utilizada como una herramienta de coaching, que es generar un tablero de visualización, ¿no? Al final de cuentas, ese tablero de visualización te hace sentir en un ambiente donde pues puedes estar continuamente recordando situaciones a las que has logrado, por ejemplo, si es liderazgo, bueno, que has podido liderar, ¿no? Si es un proyecto en específico que quieres ver terminado, pues es visualizar todas las imágenes que te permitan a ti generar la evidencia y el recordatorio de que has logrado metas anteriormente, porque en ocasiones nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo no he hecho nada, y te pones a ver y empiezas a rastrear del pasado y empiezas a generar evidencia de que sí. Entonces, es una manera de apoyarse, ¿no? Al final de cuentas, en este sentido. Oye, y Daniel, en este aspecto, ¿qué papel ahorita, porque nuestras casas no están absolutamente preparadas para que nosotros las tengamos hoy en día como oficinas, ¿no? Al final de cuentas, pues hemos encontrado espacios donde colocarnos, donde, bueno, no todos tenemos el privilegio de tener un despacho, un estudio, tenemos áreas comunes, están las recámaras de los niños, donde también están tomando sus clases, o de los jóvenes. Está tu esposa, que llegaste a invadir su espacio en esta pandemia, o sea, porque en realidad es el espacio de la casa de la persona que está más tiempo ahí, ¿no? Al final de cuentas, y llegaste a invadir ese espacio. ¿Qué papel juega la iluminación en tu productividad, pero también en tu estado de ánimo? En esta reconversión que hiciste de tu casa como lugar de trabajo. Bien, desde el punto de vista biológico, el ser humano ha evolucionado para responder a los estímulos exteriores de su medio ambiente. La necesidad de refugio es la primera forma en la que se intenta romper con este golpe del medio ambiente que da a la especie humana, ¿no? Entonces, se trata de mejorar el ambiente, se trata de mejorar, ya no solamente hablar de refugio, si de nuestros tiempos, pues se trata de hablar de un ambiente que nos permita resolver necesidades en particular. El tema de iluminación normalmente, desde el punto de vista arquitectónico, tiene una
hay variantes, pero o responde a una necesidad funcional o responde a una necesidad estética, ¿sí? Ya una vez que se resuelve esos primeros objetivos, entonces ya pasamos a objetivos un poquito más profundos, ¿sí? Entonces, ¿por qué comencé hablando del aspecto biológico? Porque sí, el tener mayor intensidad de iluminación en determinadas épocas del año o no, afecta a nuestra condición como seres humanos y eso es entendido, eso también se estudia desde el momento en el que estamos proyectando un espacio, llámese vivienda, llámese edificio, llámese escuela. ¿Sí? Los ambientes, los elementos naturales deben ser considerados en cuenta, en este caso el sol, como iluminación natural, y en caso de que no, de que sea indispensable, pues iluminación artificial. Es indispensable, ¿no? Como comento, desde una perspectiva funcional, hay parámetros, hay incluso hasta manuales donde nos dicen, ¿sabes qué? Para determinada altura a la que te encuentras tu plano de trabajo, la iluminación mínima vamos a ver el término científico, bueno, el término técnico, ¿no? Se deben de tener al menos tal cantidad de luxes para que no haya deficiencias de iluminación y puedas hacer tus actividades. Si es industrial, más iluminación, si es habitacional, etcétera. Hay prácticamente manuales, ¿sí? Sin embargo, ahora pasamos a la parte artística. Bueno, yo quiero evocar un efecto, quiero evocar un degradado, pero porque me interesa a mí expresar algo más a través de la luz. Es una de los recursos más estéticos que se tiene. Hay arquitectos que han desarrollado su carrera y sus vidas a lo largo de cómo expresar espacios a través de la luz. Pero ¿cómo es que todo esto influye ya en el usuario final? ¿Cómo es que esto tiene algún sentido? ¿Lo impacta? ¿Tiene positivo o negativamente? Sí, tiene por supuesto que ser cuidado. Uno de los primeros estudios que se hizo ya en forma respecto de cómo las personas reaccionan a estímulos de iluminación, se redujo ya a la industria, por así decirlo, a iluminación cálida, iluminación fría. Hay toda una ciencia detrás de eso, pero comercialmente hablando, ya se puede aterrizar a iluminación cálida, iluminación fría. Iluminación cálida, aquella que reconozco fácilmente los colores anaranjados y hacia ese tono de colores. Y la iluminación fría, que se refiere a todo el espectro de color que se dirige hacia el color blanco, a la luz blanca natural, ¿no? Entonces, sí, hay estudios de cómo es que para determinadas actividades se recomienda el uso de determinado, se le llama temperatura de iluminación, ¿sí? Hay muchos estudios, sobre todo esos estudios para que sean redituables, se hacen en empresas, se hacen en espacios de trabajo, y es por esta razón, es la justificación por la que no vamos a encontrar iluminación cálida, como lo son las lámparas, les repito, focos incandescentes o estas lámparas anaranjaditas o amarillas en una oficina, ¿sí? ¿Por qué? Porque sensorialmente reconoce el cerebro estas gamas de colores a un estado de ánimo más tranquilo, a un estado de ánimo más apaciguado, en donde mi ritmo cardíaco empieza a disminuir, tendiendo hacia la relajación. Nosotros estamos hablando de un espacio de trabajo, una industria en donde necesito estar alerta, porque si no, incluso mi vida o mi integridad puede estar en riesgo, pues definitivamente tiene una razón de ser tanto sensorial como utilitaria, ¿no? Del otro lado, si nosotros entonces vamos hacia las tonalidades frías, les repito, hay estudios al respecto de cómo el cuerpo humano se altera dependiendo de positivo o negativamente. Ahora, desde el espectro de la luz fría, pues entendemos entonces que el cuerpo humano empieza a sentir estímulos que le solicitan estar alerta ante iluminación blanca, ¿no? Necesito estar alerta, necesito estar pendiente de mi entorno, ¿sí? O necesito estar activo, ¿sí? Entonces, sí, hay estudios completos que respaldan por qué las tonalidades cálidas tienen un efecto más apaciguador en el cuerpo humano y la iluminación en frío tiene un efecto de incentivar a la actividad, ¿sí? Vamos a las bibliotecas, iluminación fría. Vamos hacia una recámara, no, los invitamos a que no pongan su lámpara incandescente, porque vamos a sentir esta ansiedad, vamos a sentir esta sensación más de vigor, sí, de vigor,
en lugar de ya prepararme para ir a descansar. Entonces, sí, es correcto. Hay la luz y las tonalidades, además de la cantidad, el color, bueno, la tonalidad de la iluminación impacta directamente en el estado de ánimo de los individuos. Bien. Adelante, Raúl. No, pues la verdad es que bastante completa la información que nos vas dando, todo este contexto, este sustento, que o sea, en mi caso, la verdad es que soy completamente neófito en este tema, pero pues al final, como tú dices, todo tiene razón de ser, o sea, todo está por algo, para algo, y todo tiene su objeto de estudio, o sea, si realmente nosotros pues, nos profundizamos sobre, ¿cómo te digo?, diseñar nuestra vida en nuestro día a día, desde nuestros espacios, desde qué actividades, desde qué tipo de trabajo me conviene para el objetivo que quiero lograr, desde qué tipo de vida, si me voy a casar, si voy a ser soltero, ¿por qué? ¿No? O sea, todo esto al final de cuentas, como tú dices, es un sistema que se va construyendo y es interdependiente, porque a lo mejor si yo, vamos a suponer, ¿no? Dices, bueno, quiero un espacio tranquilo, ordenado y todo esto, ¿no? Y dentro de mi toma de decisiones tengo, ¿cómo se llama? No sé, me reúno, soy, comparto casa con alguien que tal vez no es compatible, valga la redundancia, con esta visión, pues yo ya estoy chocando, ¿no? O sea, hasta para mi toma de decisión de con quién voy a vivir, por qué, ¿no? ¿Qué tipo cómo vamos a compartir espacios, gastos y todo eso? Pues al final son decisiones, parecen intrascendentes, pero cuando las hacemos inconscientemente, realmente tienen un impacto significativo en nuestro día a día. Esto que tú nos mencionas y que obviamente es la parte fundamental, es todo lo que has estudiado acerca de esto de los espacios, me lleva siempre y me gustó mucho esa parte, cómo quiero sentirme yo en mi lugar de donde vivo, hoy donde vivo, donde trabajo, donde paso la mayor parte de mi día, porque hoy, desde hace un año, nos han regalado la posibilidad de estar la gran mayoría de nuestro tiempo en nuestra casa. Y es ahí cuando se desnuda, como dijiste tú, se desnuda todo lo que no habías visto en tu casa, ¿no? Como en este caso lo que platicaste tú, 4 personas de tu casa se infectaron de COVID, tuviste que adecuar, tuviste que generar un nuevo sistema de ordenamiento para poder hacer eficiente tu casa, ¿no? Y ahora llegamos a este punto y dices, igual, ¿no? Y lo toco porque he sentido, ¿cómo me hace sentir hoy? Pero esto tiene que ser dinámico porque al final de cuentas no me voy a sentir igual hoy que cómo voy a sentir en 5 años, cómo voy a sentir en 10 años. Y yo requiero irme preparando como si no tenemos la vida comprada ni sabemos cuántos años vamos a vivir, pero sí me requiero ir preparando para cuando mis capacidades físicas ya no sean las mismas, ¿no? Y entonces, ¿y por qué toco este tema? Porque creo que también es relevante ir pensando que una casa no puede ser eterna, o sea, que no puede ser para que vivas toda la vida ahí. Y tienes que ir cambiando tus necesidades y adecuando a tu edad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita esta casa, la que yo vivo, es suficiente porque tengo 2 hijos, tienen sus recámaras, tienen un estudio, tienen una área de televisión, tenemos 2 pisos. Pero cuando yo viva con mi pareja solo, porque mis hijos se van a ir en un momento, y llegue en los 70, los 60, bueno, primero los 60, luego los 70, a lo mejor hasta los 80 años, pues ya no me va a ser redituable estar subiendo una escalera todos los días, algo que ahorita no me cuesta trabajo, después me va a costar un montón de trabajo subirla o me va a causar mucho cansancio e inclusive el peligro de poderme caer. Entonces, creo que tocando este tema, Daniel, creo que es importante ir preparándonos para que en nuestra etapa de vida empecemos a preguntarnos cómo quiero sentirme dentro de el hogar o dentro de mi casa, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta. De hecho, últimamente ha estado surgiendo entre las redes estos términos como arquitectura geriátrica o estas estrategias de diseño que consideren que la realidad el futuro de la población adulta en México, basado en la expectativa de vida y en el porcentaje de población que
que se tendrá en algunos años basado en términos de la edad, ¿no? Necesidades distintas, tipos de espacios diferentes. Entonces, esto va muy de la mano con lo que platicamos hace un momento al respecto de la generación de sistemas y de que no es importante entender que no tiene nada de malo que reconocer que la casa también tiene ciclos de vida y que tiene diferentes procesos y diferentes etapas que nos exigen llegar a hacer algunas modificaciones, ¿no? No tiene nada de malo decir, empecé de esta forma mi casa y fui modificándola porque mis necesidades fueron cambiando. Las necesidades de una persona de 30 son distintas que las de 50, que las de 70. No tiene nada de malo. Ahora, para a lo mejor poner un poquito más en práctica toda esta teoría de la que hemos estado hablando, si surge la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para empezar a preparar mi casa para esto? ¿Cómo yo puedo empezar a hacer para mejorar mi espacio? ¿Qué tomo en cuenta o cómo le hago? En pocas palabras, ¿no? Y es aquí donde el tema de los sistemas juega un papel muy importante. Ahora, ¿por qué estoy constantemente hablando de sistemas? Yo utilizo esta palabra de forma muy genérica para referirme a todas estas posibles alternativas de ideologías, terminologías, filosofías que actualmente están muy en boga. Por ejemplo, no sé si recuerdan que hace unos minutos Raúl mencionó la palabra minimalismo, ¿no? Pero hace unos cuantos episodios del podcast, me parece que fue Franco el que introdujo el tema de Lean, ¿no? O la optimización y la mejora continua, ¿sí? Pero también hay otras filosofías que no son, bueno, o otros sistemas, otros procesos, no sé, incluso si recuerdan que hace como 4 años estaba muy de moda por que está basado en Lean, de hecho, reality que estaba en Netflix, sobre cómo El de ordenar Marie tu Kondo, casa. ¿no? Así es otro sistema. Incluso si, en Estados Unidos de América hay un reality show que también tiene que ver con ordenar tu casa. Hasta el Entonces, Feng Shui y esto, ¿no? O sea, así por es, ejemplo, son filosofías. Al final de cuentas, yo repito, es una palabra genérica que yo estoy utilizando para referirme a todas y cada una de estas diferentes formas que existen para como guía, como patrón, que me permiten reconocer cuál podría funcionar a mí de acuerdo a mis necesidades, a mi personalidad, a mis aspiraciones y entonces ponerla en práctica, ¿sí? ¿Por qué estoy apelando a esto? Porque mi idea no es decir, a ver, mira, tienes que hacerle así, trabaja el morado y mete bambú en tu casa. No se trata de eso, sino se trata de entender, hacer una exploración de las necesidades, de las aspiraciones, de los objetivos, como lo comentamos, y identificar, tener la apertura de poder buscar aquel sistema, que la metodología, aquella filosofía que considere yo que sus principios podrían responder a mi caso personal, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado y esa sí sería la reserva que yo invitaría a todos a considerar. Es muy tentador dejarnos llevar por las ideas que encontramos en redes sociales, por lo que hay en Pinterest, por lo que hay en Instagram, por lo que hay en Facebook. Sí, es muy tentador decir, yo quiero meter esto, vamos a meter esto de acá, mira que está bien padre. Por esta razón es que el objetivo es lo primero por lo que yo comencé, ¿sí? Antes de elegir un sistema, debo de tener bien claro el objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, el tercer paso es el tercer punto es el que más lo va a resentir, que es el tema del presupuesto, ¿sí? Si yo no tengo un objetivo definido y agarro el primer método que yo encuentro y empiezo a hacerme de cosas, ordenar muebles, y toda esta serie de elementos que ya encuentra uno en el supermercado, o en las tiendas estas de donde venden cosas para el ordenar, se me va de las manos y termino con un sistema que ni me funciona, ya me hizo gastar tiempo, dinero, esfuerzo y sigo en las mismas, ¿sí? Entonces, por esta razón es que empiezo con el objetivo, después con el plan de acción, que es elegir una metodología, y entonces ¿y en qué punto me voy a detener? Pues entonces voy a usar un parámetro como por ejemplo el presupuesto para determinar los alcances de la intervención que yo voy a tener. ¿Mm? excelente, sí, muy, muy interesante esto. Y es que como digo, lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero se trata de utilizar este pensamiento crítico, ¿no? O sea, como dices, no dejarnos llevar por lo que vemos, que puede parecer muy bonito. Ahorita voy a retomar
un ejemplo de un amigo que en algún momento nos comentó que compró focos de Wi-Fi, ¿no? Entonces, dice, no, cuando me llegó el recibo de luz, puta, bueno, perdón ahí por la expresión, pero, o sea, muy, muy, muy caro, ¿no? O sea, y a lo mejor ni siquiera lo está aprovechando tanto, o sea, simplemente se puede dejar llevar por esto. Y yo creo que esto que mencionas, ¿no? Incluso la metodología, no sé, yo lo aplico a los temas que me gustan, ¿no? En el tema de filosofía, las corrientes filosóficas. O sea, no se trata, en mi caso, ¿no? De que yo me caso con el estoicismo y entonces toda mi vida la voy a llevar así, ¿no? O sea, puedo aprender de otras corrientes filosóficas y en diferentes contextos las aplico de acuerdo a mi criterio, ¿no? Porque creo que ahí es donde justamente está el pensamiento crítico de adaptarlo acorde a mis necesidades y no dejarme llevar simplemente pues, o sea, por la corriente simplemente, ¿no? Entonces, creo que esto es parecido, o sea, podrías hasta tú, no sé qué pienses, pero hasta combinar elementos, siempre y cuando, como tú dices, sean coherentes con tu objetivo, ¿no? Hay armonía en esto y te sea funcional, ¿no? No sé, hay qué piensen. Y aunado a esto, Raúl, creo que es también un trabajo diario de soltar apegos al final de cuentas, porque en tu casa y en el lugar donde tú estás generando tu espacio, también generas apegos y hay cosas que ya ni te sirven ni te funcionan, como dice Daniel, ni ya son útiles en este momento, pero ahí las sigues teniendo y no eres capaz de moverlas y decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a pagar el precio de regalarlas porque nadie las quiere vendidas, este, y ya, para que se vayan y llegue algo nuevo a tu vida, algo nuevo a tu hogar, algo nuevo a tu espacio armónico. Pero no, hay veces que acumulamos y empezamos a llenar la casa de cosas y cosas y cosas y te vas dando cuenta que muchas de esas cosas son inútiles y lo único que sientes es un apego tremendo a las cosas. Y entonces ahí viene otra parte importante que yo creo que sería fundamental cuestionarte la funcionalidad de cada cosa que tienes en tu casa, si es que todavía es útil para ti o ya es momento de desprenderte de ella. Y es un trabajo de conciencia porque a lo mejor te va a doler. ¿Por qué? Porque te costó, porque tienes un cariño especial, porque algo fue significativo para ti, ¿no? A lo mejor mi respirador, que es de super madera antigua, de esos ya respiradores casi imposibles de encontrar ahora, porque ahora son muy frágiles, etcétera. Y dices, sí, caray, pero mide 2,5 metros por, no sé, y para mi departamento, pues ocupa la mitad de mi departamento. Entonces, pues ya no me es funcional, ¿no? Y no, pues es que en el que estudié, me desvelé, hice mis maquetas, etcétera. Y tienes ese apego tan grande a las cosas que no te quieres deshacer de ellas. No sé qué opinen de esto. El tema de la materialidad es bien interesante y también hay muchas formas de abordarlo. ¿Sí? Hay filosofías completas que se encargan de revisar esta relación que hay entre los pensamientos, las emociones que se le asignan a un objeto material, ¿no? Tal cual lo comentó, es una manifestación de un esfuerzo, de una emoción o de una experiencia. Yo quisiera hacer un poquito, a lo mejor ya apelando a otra perspectiva, también del mismo tema, no sé, ser un poquito más amable en ese sentido de las personas que les cuesta mucho trabajo despegarse de las cosas. Sí es muy importante que más allá de la utilidad, sepamos reconocer que las cosas funciones no solamente utilitarias, valga la redundancia, sí, per se la cosa para la que le fueron hechos, sino también si yo preguntara cuál es la utilidad de un ornamento, un cuadro, un arreglo floral, es solamente existir y ya, ¿no? A lo mejor despierta emociones, a lo mejor altera positivamente un estado de ánimo a lo mejor de euforia a cordialidad. ¿Sí? Si yo, a lo mejor por las personas que les gusta coleccionar cosas, si yo tengo una gran cantidad de cosas y para mí solamente representan acaparamiento, no representan, o negocio, no sé, y las tengo todas en un mismo lugar, a lo mejor hay otras estrategias que se podrían tomar en cuenta. Pero si para mí representan no solamente apego, sino un valor para mí,
para mi persona, para mi personalidad, el estar viendo cada una de las cosas que yo estoy coleccionando y despierta en mí positividad, despierta en mí un buen estado de ánimo, está cumpliendo una función también, ¿sí? Si yo tengo, me pregunto yo, y valdría la pena hacerse esa pregunta, si las cosas, hacer una revisión de todas las cosas que tenemos y entender y reconocer justamente si está cumpliendo una función anímica o una función tal cual para lo que fue hecho, o en pocas palabras, reconocer el valor que tienen las cosas en el espacio en el que me encuentre yo analizando, ¿no? Ya no sirve, ya no, bueno, retomando un poco el ejemplo de profesor David, si un mueble en particular ya no está cumpliendo ninguna expectativa en mí, ya no tiene ninguna función útil, y después de reconocer este cuestionario del valor que yo le puedo asignar, no responde a ninguna de las preguntas, pues entonces se tendrán motivos para decir, bueno, lo tuve mucho tiempo, muchas gracias por ayudarme, pero es momento de que se salga de este espacio, ¿no? Pero tampoco se trata de que ya lo moví de aquí y lo paso para otra parte, ¿no? Sino tomar realmente la decisión de que se disponga de él, o incluso encontrar a otra persona que realmente pueda sacar el provecho que yo ya no le estoy teniendo, ¿no? Y yo creo que esta forma de pensar está impactando mucho, sobre todo en las generaciones jóvenes de este momento. No sé si ustedes ubiquen un ejemplo muy rápido para que no se nos haga complejo. No sé si ubican que en las casas de las abuelitas, uno de los muebles indispensables de cada comedor son estos grandes aparadores cómodas, en donde están los platos, en donde están los recuerdos de las bodas, ¿no? Las vitrinas, así es. Si nosotros empezamos a reconocer que actualmente conseguir casas grandes, de apartamentos grandes, cada vez se está volviendo más difícil, pues vemos, primero que nada, limitación de espacio para meter ese tipo de cosas. Y segundo, ya no le encontramos tanta utilidad, o ya no le encontramos tanto impacto a los recuerdos de los 15 años, del bautizo, como antes, como las generaciones previas a nosotros lo tenían, ¿no? Era prácticamente el visibilizar mis experiencias yendo a tal celebración. Y sucede que en estas generaciones ya no funciona así. Eso es un ejemplo. Hay muchos otros de cómo el cambio generacional incluso está afectando la forma en la que interactuamos con los espacios. Sí, sin duda es un tema muy, muy interesante, muy profundo, y como tú decías, hace ratito yo hablaba del minimalismo porque por la cuestión de reducir, ¿no? De llevar la menor carga posible, pero eso no significa, como bien mencionas, que me voy a deshacer de todo, ¿no? O quedarme únicamente con lo que me es indispensable para mis necesidades básicas, sino que aquello que yo valoro, como tú dices, algo que represente algo emocional, algo significativo, o sea, lo importante es tomar conciencia de por qué o para qué quiero esto, ¿no? O sea, realmente representa algo positivo en mi vida, tiene un significado favorable, o está representando a lo mejor una carga, ¿no? Ya no, como ya no es funcional, es una carga, y a lo mejor me está limitando en espacio, me está limitando en dejar soltar lo viejo para recibir lo nuevo, ¿no? En este sentido. Entonces, hay muchas cuestiones. La verdad es que es un tema, le digo, a veces no se le da muchas personas no le damos tanta relevancia, ¿no? Pero es un tema bastante, bastante profundo, como cada decisión que tomamos en nuestro día a día, ¿no? Desde cómo nos relacionamos con nuestros espacios, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo. O sea, al final la vida son relaciones. Entonces, esto aplica para todo. Y no sé, pero ya se nos está acabando el tiempo y no sé si por ahí, porque yo llegué tarde, ¿verdad? Y ahorita también ya me voy despidiendo porque voy a atender a mis alumnitos, pero no sé si ya tocaron el tema, Raúl, viene un periodo de descanso para muchas personas estos días, y a lo mejor podrían tomar la iniciativa que dice Daniel aquí, muy práctica, y que dijo el punto 1, ¿cuál es el objetivo de ordenar mi lugar, ¿verdad? De trabajo y mi casa? Pero a lo mejor no sé si ya tocaron ese tema de algunos, no le llamaría tips, pero sí cómo iniciar a hacer este rediseño funcional de los espacios de tu casa ahorita que estamos en pandemia, y también pues, después, ¿verdad? No sé si ya lo tocaron.
No, no, de hecho, justamente es la última parte ahí Bueno, que debemos tocar. yo me despido, te agradezco mucho, Daniel, por estar aquí con nosotros. Raúl, ahí te quedas con el changarro, como siempre, haciendo un excelente trabajo. Y, Gracias. y les agradezco, yo me colé un ratito para estar en la plática porque me parecía muy interesante y te dejo con esa pregunta y con Raúl para cerrar el programa. Raúlito, Muchas gracias, Daniel, David. Que Muchísimas tengas muy nos, buen gracias. cierre. nos veo la En el semana que entra a ver siguiente. si nos ponemos de acuerdo. O bueno, sí, bueno, ahí vemos. Ajá, va. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos empezar? Algunas estrategias que nos podrían ayudar a iniciar con esta obra, ¿no? Este proyecto de la mejora del espacio. Sí, Ok, bueno, como había comentado al origen, todo esto depende de tener bien definido el objetivo, ¿no? El determinar qué uso le voy a dar. Vamos, yo creo que podríamos eh, enfocarnos, tal como lo comentó, ya en la necesidad de tener que adaptar un espacio eh, propio para el trabajo, ya dentro del espacio. Lo primero por lo que valdría mucho la pena es, o una de las estrategias que en general se ocupan en todos los sistemas que hice mención como ejemplos, es el definir áreas o el definir zonas. Sí, es uno de los una de las estrategias más prácticas que hay. Sí, incluso dentro de tu propio mobiliario, si estás en un escritorio, tú puedes designar zonas. Esta zona es específicamente para mi pantalla. Esta zona específicamente para mis plumas y todos mis artículos de papelería. Esta zona es para todos mis papeles y todo. O sea, el zonificar un área de trabajo, un área de descanso, un área de lo que sea, es una estrategia prácticamente universal, ¿sí? Que facilita mucho la integración de sistemas, ¿sí? Zonificar, decidir a qué espacio o qué cosa, que cada cosa va a tener un lugar, ¿sí? Esto facilita sobre todo, ya en términos prácticos, el arreglar desde cajoneras, closets, pero también espacios completos, cocheras, las habitaciones. Realmente representa una forma muy práctica de poder comenzar, el crear una zonificación. La segunda estrategia que yo podría recomendar en este momento, sobre todo para aquellas personas que pues, sus familias todos viven bajo el mismo techo y pudiera ser que sus estilos o sus formas de ordenar son distintas y podrían llegar a chocar, sí invitaría mucho a la comunicación, a comunicar este deseo de poder, de hacer una intervención en la casa, decir, oye, ¿sabes qué? Esposo, esposa, eh, tengo la intención de modificar este espacio. ¿Qué opinas? ¿No? La verdad es que quiero desde disponer de los muebles o cambiar la ubicación de las cosas. Sí, es muy importante hacer este punto de acuerdo porque de esta forma se pueden encontrar más fácilmente la forma de adaptar sistemas a los usos independientes y a las necesidades de cada individuo viviendo en la misma casa, ¿no? Entonces la comunicación sí es muy importante, sobre todo cuando ya implicamos el alterar la estructura primaria del lugar en el que se va a habitar, ¿no? No estoy hablando necesariamente de levantar un muro como tal, pero a veces no llegamos a identificar el impacto que representa, por ejemplo, para la circulación, mover un mueble de posición, o para la iluminación, aventarlos, no sé, los libreros o los muebles. No, nos podemos dar cuenta de que en algún momento el modificar el mobiliario puede llegar a afectar también la iluminación. Y la última recomendación que justamente tiene que ver con esto, para poder empezar ya a ver una mejoría adecuada de un espacio, es cuidar mucho la iluminación. De preferencia, vamos a dar un beneficio, una ventaja, una prioridad a la iluminación natural, ¿sí? Reconocemos sus ventajas de todos tipos, biológicas y psicológicas. Entonces, es muy importante darle prioridad a la iluminación natural. En caso de que no se pudiera disponer de esta iluminación natural porque es el cuarto más profundo, el más metido de la casa,
podrían tomar la recomendación de lo que platicamos hoy. Tal vez en tomarse unos minutos para buscar en un video en YouTube un poco más de información. ¿Qué es esto de la iluminación fría, iluminación cálida? Encontrar alguna que responda a las necesidades del espacio que yo voy a tener. Como recordatorio y resumen rápido. Iluminación cálida, aquella que predispone a los individuos a un estado anímico un poco más calmado, un poco más amable. ¿Sí? Iluminación fría, aquel tipo de iluminación que beneficia y fomenta un estado de ánimo más despierto, un estado de ánimo más activo, y que se ha comprobado que impacta directamente en la efectividad de los trabajos que se pueden realizar. Son 3 rápidas con las cuales se pueden empezar bastante bien, y como comentaba hace un momento, el tomarse el momento para poder reconocer entre los diferentes sistemas que hay, cuál podría ajustarse mejor a nuestras necesidades personales. Excelente, Daniel. Pues te agradezco mucho. La verdad es que este tema da para muchísimo. Sí, así es. Pero pues esperemos contar contigo en otro programa que podamos profundizar más sobre este tema. Digo, ya el tiempo se pasa rapidísimo, siempre nos sucede cada viernes, pero de verdad un honor tenerte y compartir tu experiencia, tu conocimiento, y pues tu gran criterio con el que te caracterizas. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación, y por supuesto que sí, en el momento que ustedes consideren que vale la pena continuar con el asunto del espacio, poder compartirles alguna información que sea relevante y por supuesto que cause un impacto positivo y tenga sentido en cada uno de los miembros de la audiencia. Excelente, Daniel. Pues te agradecemos mucho nuevamente, a nombre de Franco, de David y de Andrés también, que está tras bambalinas. Y pues nos vemos entonces a ver si la otra semana es lo que platicaremos, porque se atraviesa la Semana Santa, pero si no, pues ya nos estaremos viendo pronto aquí por Conciencia Tech. Esperamos que disfruten mucho sus vacaciones, que las aprovechen, ya sea que sigan trabajando, ya sea que descansen, lo que hagan, pero que lo vivan en plenitud. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta luego. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.